Bueno, gracias por acercarse. Hoy arrancamos de vuelta los seminarios de la Secretaría o de la Facultad con un ciclo de ondas sísmicas. Nico es el primer expositor que justo andaba por trabajo en La Plata y lo pusimos a una charla. Bueno, el nombre está ahí. Nico es egresado de la facultad. Trabajó un poquito en un par de empresas en la industria. Después se fue a hacer un doctorado en la Universidad de Lausanne. Después hizo un postdoc en la Universidad de Ginebra. Y ahora está haciendo un postdoc en la Universidad de Lausanne, nuevamente. Y va a hacer un popurrí, un poco, ¿no? De todo lo que fue Mezcladitos. un mezcladito. Así que bueno, y después habrá seguramente un ratito para preguntas. Bueno, gracias Simón por la introducción y por la invitación a presentar algunos de los trabajos que estuve haciendo, o al menos en los que estuve involucrado. No son solamente eh, proyectos propios, sino del grupo, que me parecieron interesantes y que tienen en común la idea de estudiar estos efectos de acoplo hidromecánico, que voy a después hablar un poco más en detalle, en la propagación de ondas sísmicas en medios fracturados. Para empezar, podemos definir el objeto de estudio, que son estas fracturas en rocas de la corteza superior. Son elementos que, como vemos, son planos, parecen ser discontinuidades en rocas, que tienen dos características importantes, o por lo menos que van a ser importantes a lo largo de esta charla. Una es que son más blandas que la roca que las contiene. A veces voy a utilizar la palabra compliant, porque no tengo una mejor palabra para decirlo en español. Para decir blandas, me parece un poco raro. Y por otro lado, tienden a ser mucho más permeables también que el medio que los contiene. Entonces, estas dos características hacen que la presencia de fractura, lo cual es bastante común en la corteza, fracturas, fallas, domine la distribución de presión, de estrés y de flujo en el subsuelo. Por esta razón, suelen tener un papel bastante predominante en distintos procesos, ya sea de tipo geológico natural, así como en actividades industriales que ocurren en el subsuelo. En algunos casos, quizás voy a agarrar porque yo creo que es mejor marcar acá, pero me es más cómodo. En algunos casos, la existencia de fracturas es algo beneficioso, es algo que se busca, como en el caso de reservorios de muy baja permeabilidad, donde lo que se busca es aumentar la permeabilidad efectiva del medio y así poder, por ejemplo, circular fluidos. Es el caso de reservorios no convencionales, o lo que veamos un poco más en Lausanne, que son los sistemas termales, donde, de nuevo, las fracturas aumentan la permeabilidad efectiva del medio, permitiendo la circulación de fluidos. Y en algunos casos, las fracturas son indeseables, o es algo que se busca monitorear y evitar su presencia de ser posible, ya que pueden permitir fluidos que estén contaminados, ya sean reservorios de almacenamiento de CO2 o de residuos nucleares, y permitir que esos fluidos lleguen a la superficie o a la biosfera. Por lo tanto, ya sea porque queremos que haya fracturas o no, es importante detectarlas, es importante caracterizarlas, entender sus propiedades y, en el caso de ser necesario, monitorearlas. Los métodos geofísicos, no sé si todos son geofísicos, pero sabrán que son muy útiles para estudiar este tipo de elementos de la corteza. En especial, yo voy a hablar del método sísmico, que es el en que trabajo, en el que hice el doctorado y estoy trabajando últimamente, que es muy, se ha demostrado ser muy útil para caracterizar fracturas. En este caso, lo que vemos es un esquemita muy sencillo, y lo que pasa cuando una onda incide y se transmite a través de un medio fracturado, van a ocurrir una serie de fenómenos físicos, todos juntos o no necesariamente todos al mismo tiempo, pero se pueden dar diversos fenómenos físicos, como por ejemplo el scattering, que es lo que ocurre cuando las longitudes de onda
son de tamaños comparables al tamaño de las fracturas. En ese caso se van a empezar a dar múltiples reflexiones que van a afectar la propagación de la onda y por lo tanto van a tener información acerca de las fracturas. Otro de los cambios típicos que se observan en medios fracturados, sobre todo cuando comparas un medio que no presenta fracturas y de repente se fractura, es una caída de la velocidad debido nuevamente al carácter compliant de las fracturas. Otra de las características o atributos típicos de los medios fracturados es la anisotropía, que es básicamente está definida por el carácter planar, digamos, de las fracturas y sus orientaciones preferenciales que hacen que ondas que viajan en ciertas direcciones tengan velocidades distintas a otras que viajan en una dirección diferente. Entonces, eso nuevamente es un atributo sísmico, la atenuación. En el caso, por ejemplo, de lo que estudiamos nosotros, que trabajamos con medios saturados al mismo tiempo, puede tener relación, por ejemplo, con disipación debido a fricción entre una fase fluida y una fase sólida en el medio, todo inducido por la propagación de la onda. Bueno, tenemos dispersión y demás. Hay muchos efectos. Lo interesante es que todos esos van a tener algún tipo de información acerca de la fractura. Por lo tanto, el método sísmico es utilizado y tiene mucho potencial para definir propiedades como, por ejemplo, la orientación de las fracturas, la densidad, ¿sí?, la distribución, el contenido de fluidos, y si es un contenido gaseoso, si es un contenido fluido, etc. Así que bueno, la idea es un poco ahondar en algunas de estas cosas. Como dije, trabajos en los que hemos estado trabajando. Me faltaba una cosa más, porque en la motivación, yo decía que una de las motivaciones principales para el estudio de fracturas es el carácter hidráulico de las fracturas, es decir, aumentar permeabilidad o evitar que haya migraciones o fugas, es decir, un aspecto muy hidráulico de las fracturas. Y la sísmica, por el contrario, o se entiende que es más sensible al aspecto mecánico de las fracturas, ¿no?, a cómo se deforman las fracturas. Entonces, ¿por qué podemos decir que el método sísmico nos sirve para poder entender o inferir información acerca del aspecto hidráulico? Bueno, la razón es que ambas propiedades, es decir, la capacidad para transportar fluidos y para deformarse, están relacionadas con las características estructurales de la fractura, es decir, su apertura, su tamaño, si tiene áreas de contacto entre las dos superficies que la forman, cómo es esa distribución, etc. Todas esas propiedades estructurales van a definir ambas propiedades. Por lo tanto, uno espera que entre ellas exista una relación, aunque muy compleja y difícil de predecir y de observar. Y al mismo tiempo, cuando tenemos en presencia de fluidos, es decir, cuando tenemos una fase sólida y una fase fluida en el medio, sabemos que los procesos, y sobre todo en medios fracturados, donde las fracturas dominan tanto la dureza como las propiedades hidráulicas del medio, sabemos que todos los procesos que ocurran en la fase sólida van a afectar los que ocurran en la presión del fluido, por ejemplo, y viceversa. Entonces, ese acople hidromecánico, por un lado, complejiza, como digo, el problema, pero por otro lado, refuerza la relación entre ambas propiedades. Es decir, por ejemplo, la respuesta mecánica va a estar ligada a los procesos hidráulicos que puedan ocurrir dentro de la fractura. Ahora sí, el primer ejemplo. Vos, Simón, si se me hace muy largo, me decís, ¿no? ¿Me decís así? El primer ejemplo es un trabajo que hicimos con Germán Rubino, que es otro egresado de la Facu, y con el que he tenido la oportunidad de trabajar desde que empecé el doctorado, y que refiere a la sensibilidad de la sísmica al grado de conectividad en una red de fracturas. La pregunta que teníamos, o que nos hicimos en el trabajo fue, ¿qué podemos decir acerca del grado de conectividad de una red de fracturas usando sísmica? ¿Y por qué es importante eso? Porque, bueno, imaginemos que una red de fracturas no conectada va a generar mucho menos aumento de permeabilidad efectiva que una red conectada y mucho más eficiente, ¿no? Y una motivación que teníamos para, no se ve muy bien, pero bueno, una motivación que teníamos para este tipo de estudio es que ya se había hecho, pero como todo,
pero en un marco elástico, es decir, despreciando estos efectos hidromecánicos que mencionaba cuando uno tiene fluidos en todo el sistema. Y lo que encontraron estos autores, que son muy buenos, fue que las interacciones y las intersecciones entre fracturas tienen muy poca influencia en la elasticidad efectiva de un medio. La elasticidad efectiva es lo que va a determinar las velocidades, por ejemplo, de las ondas, y por lo tanto, si no hay cambios en la efectividad elástica, en la elasticidad efectiva, no va a haber, no debería haber sensibilidad en la sísmica. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando empezamos a tener en cuenta estos otros efectos? El problema dentro del mundo sísmico, la técnica que vamos a analizar es el de los coeficientes de reflexión. Ver cómo varía la amplitud de las ondas que se reflejan en una interfaz, que está ahí, o una fractura o una distribución de fracturas. En este caso vamos a imaginar una distribución de fracturas. Ver cómo esa amplitud cambia con el ángulo de incidencia. Esta es una técnica que se suele denominar amplitude versus offset y es bastante común y utilizada para caracterizar formaciones con el método SIM. Entonces, el problema es muy sencillo de postular. Básicamente tenemos dos medios, un medio homogéneo, que simplemente es un medio por el que incide la onda, y luego tenemos el medio de interés, que es un medio que va a estar fracturado y va a ser las veces del presopol. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver el problema de propagación de la onda que llega y se refleja y con distintos ángulos de incidencia. Para hacer eso, como dije antes, las ondas necesitan las propiedades elásticas del medio en el cual se van a propagar. Entonces, el primer punto es encontrar esas propiedades efectivas. Este es un problema directo, este es un problema en el que conocemos todos los parámetros del medio, resolvemos la física y después tenemos los atributos y los interpretamos. Lo que hay que tener en cuenta es que para las frecuencias típicas de estos experimentos, las longitudes de onda asociadas tienden a ser mucho más grandes que el tamaño de las fracturas que queremos observar. Eso quiere decir que la sísmica no va a observar las fracturas individualmente, no va a generar una imagen de las fracturas. Lo que va a hacer es ser sensible a un promedio de los efectos de la fractura, y por eso hablamos de propiedades efectivas. Entonces, el primer paso es cómo obtenemos las propiedades efectivas de un medio fracturado en distintos escenarios de interés, ¿no? En este caso, queremos variar el grado de conectividad del medio, por ejemplo. Y acá me voy a quedar a vivir, pero espero que no sea tan largo. Esto resume básicamente como los últimos unos cuantos trabajos del grupo, de lo que hacemos, incluso lo que hacemos con Gado también. Así que pónganse cómodos. El primer punto es la fila de arriba. Y básicamente esto lo resolvemos de manera numérica. Y lo primero que hay que definir cuando vamos a estudiar propiedades efectivas de medio es qué medio queremos estudiar. Entonces tenemos que definir un volumen representativo de la formación del medio fracturado que queremos estudiar. En este caso, por ejemplo, queremos comparar medios que tienen más fracturas conectadas y uno que tenga poquitas fracturas conectadas. Entonces lo primero que tenemos que definir es eso, es una muestra a la cual vamos a estudiar. Una vez que tenemos esa muestra que contiene toda la estadística del problema que nos interesa, le vamos a aplicar tres tipos, bueno, en este caso es 2D, pero si fuese 3D serían 6, pero es análogo, distintos test de relajación que se llama de deformación, en los que le vamos a imponer una deformación en distintas direcciones, una compresional, por ejemplo, en el sentido vertical, horizontal, y una de corte, y esto lo que hace es definir todos los posibles escenarios de deformación que puede generar una onda. Entonces lo que nos permite esta combinación de test es luego tener un estado de deformación promedio, ¿sí? Que eso es lo que imponemos, luego un estado de estrés, que eso lo medimos numéricamente, que es resultante de la deformación impuesta, y vinculando ambos podemos generar una ley de Hooke efectiva, ¿sí? Tenemos los módulos elásticos, que es una matriz de stiffness, para 2D, caso 2D, el caso 3D tiene más elementos, pero bueno, este es un caso 2D. Y bueno, estos elementos van a tener toda la información que necesitamos para las ondas. Cuáles van a ser sus velocidades, si va a haber atenuación, si va a haber anisotropía, etc.
Entonces, la complejidad de esta matriz, digamos, final, dependerá de la complejidad del medio que estamos tratando. Sí. ¿Es una pausa? No está compartiendo la pantalla. Acá. O sea, tengo que empezar de nuevo. Ah, pues, ahora empiezo de nuevo. Listo. ¿Está bien? Y eso... Ah, ok. Este. ¿Cuál? Ahí está. Y eso supongo que irá solo, ¿no? Sí. Oh. Bueno, entonces tenemos cómo obtenemos esa propiedad efectiva del medio, que pasará de ser algo heterogéneo y súper complejo a algo simplemente homogéneo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtenemos el estado de estrés que resulta de la deformación impuesta, ¿no? De que necesitamos resolver alguna física. El marco teórico, mejor dicho, en el cual trabajamos, es en el de la teoría por elasticidad de Biot, lo cual significa que representamos al medio, ya sea la roca que embebe las fracturas o las fracturas mismas, como un medio de dos fases, una fase como un esqueleto elástico, digamos, y el espacio polar está relleno por una fase fluida. Entonces tenemos dos fases que interactúan entre ellas. Entonces, la distribución de estrés y de presión la vamos a acoplar, ambas variables, a través de la deformación de la fase sólida y de la fase fluida. Entonces, naturalmente, la teoría de Biot tiene en cuenta estos efectos del acople entre ambas fases. Es decir, cuando se deforma el medio, ¿cuál es la respuesta de la fase fluida, por ejemplo? Bueno. Ahora, la segunda línea sería a qué nos referimos con estos efectos de acople, ¿no? ¿Qué efecto tiene eso al final del día en la sísmica? Bueno, como dije antes, las fracturas son lo más blando que tiene este medio. Con lo cual, cuando uno le impone, o una onda le impone una deformación, o los ensayos que simulan el efecto de una onda imponen una deformación, lo que va a pasar es que eso va a comprimir en mayor medida a las fracturas, lo cual tiende a generar un aumento de presión en el fluido que las rellena. Entonces, dependiendo de la frecuencia a la cual la onda está estimulando este medio, será ese aumento de presión que va a ocurrir en las fracturas. Y dependiendo de ese aumento de presión es cuando se aumenta la presión en las fracturas, eso se va a contraponer a la deformación impuesta y por lo tanto va a tender a endurecer la compliance, la dureza de la fractura. Va a tender a endurecer. Entonces, ese efecto va a depender de la frecuencia. Lo que tenemos es, en el caso de muy baja frecuencia, cuando hay muchísimo tiempo durante el pasaje de una onda para que esa presión inducida se equilibre con el medio que la rodea, básicamente el efecto de endurecimiento por el fluido es mínimo. Entonces, tenemos un medio más blando y por lo tanto velocidades más bajas. A medida que, digamos que ahora estamos haciendo un experimento en el mismo medio, pero con una frecuencia más alta, digamos ya una frecuencia quizás típica de sísmica pasiva o de sísmica de superficie, lo que va a ocurrir es que lo primero que va a pasar es que las fracturas van a quedar aisladas hidráulicamente del medio que las rodea, y no va a haber tiempo para que se equilibren las presiones, y va a haber el primer salto en velocidad, el primer endurecimiento del medio. Entonces ya, si nosotros estuviésemos midiendo propiedades sísmicas en el mismo medio, en dos frecuencias distintas, observaríamos un cambio de la velocidad, que está íntimamente relacionada con esto que digo de la presión inducida de la fractura. Luego, aparece algo distintivo que tiene que ver con el caso de tener fracturas conectadas o no conectadas. Este panel ilustra el caso de las fracturas conectadas. Si las fracturas no están conectadas, directamente ya no hay manera de que se equilibren con nadie más, entonces ya quedamos en este plató y esta es la velocidad final máxima que puede tener el medio. Mientras que si estamos en un caso de conectividad,
todavía nos queda el último salto, que es el momento en el que las fracturas que estaban conectadas hidráulicamente ya no tienen tiempo ni siquiera de drenarse entre ellos. Por lo tanto, tenemos el máximo efecto de fluido que puede tener el medio conectado y llegamos al mismo límite que observamos cuando las fracturas no están conectadas. Entonces, eso genera, ya por el hecho de considerar este acople, genera que en frecuencias típicas de la sísmica de superficie, por ejemplo, o la sísmica pasiva, haya un salto o una diferencia de velocidad entre dos medios en apariencia iguales, pero que tienen fracturas más conectadas o menos conectadas. De nuevo, el punto clave de todo esto es que cuando se deforma el medio, si la fractura no está conectada, la presión aumenta, contraponiéndose a la deformación, y tenemos un efecto máximo de endurecimiento, mientras que si la fractura tuviese la posibilidad de drenarse hacia otra fractura, entonces su incremento de presión sería menor, su compliance efectiva es mayor, comparándola con la que estaba no conectada, y por lo tanto tengo menores velocidades. Y esto es lo que explica este cambio, este salto que observamos acá. Por lo tanto, esto ya contradice los resultados que había mostrado en la primera slide, ¿no?, de esta sección. La elasticidad efectiva del medio depende, dependiendo de en qué rango de frecuencia estamos, pero para las típicas, depende del grado de conectividad, depende de las intersecciones del medio fracturado. En el caso, de nuevo, volviendo al problema que nos compete, porque esto era solamente para las propiedades efectivas, queremos estudiar el caso de la respuesta ABO de este medio. Consideramos un medio fracturado. Si recuerdan, dije que tenemos que definir qué tipo de medio queremos estudiar. Es algo de este tipo, con fracturas, con set de fracturas conjugados, y vamos a jugar con el ángulo de incidencia, del ángulo de intersección, por ejemplo. Y lo más importante es que vamos a considerar escenarios de baja conectividad, y ven, hay fracturas que están desconectadas, por ejemplo, mientras que algunas tienen pocas conexiones, y otras escenarios con la misma cantidad de fracturas, pero mucho más conectadas. Y como resultado de ese fenómeno que explicaba antes, de cómo cambia la velocidad, el cambio de la velocidad efectiva va a generar un cambio en la impedancia entre el medio de arriba y el medio de abajo, y eso va a generar un cambio en la reflectividad. Esto es lo que observamos en estos paneles que no se ven muy bien, pero bueno. Esto es un ángulo de intersección de 60, lo mismo acá, y acá tenemos reflectividad o reflexión cuando incide una P y refleja una P, y luego tenemos una incidencia de P y una reflexión de onda S. Y lo mismo para el caso de 75 grados, que podemos enfocar en ese porque es el más clarito. Lo que vemos en las curvas sólidas, básicamente, es que mayor conectividad, es decir, la curva azul, y para frecuencias de 30 Hz, que son típicas del método sísmico, tenemos mucha mayor reflectividad para el caso conectado que el no conectado. Y al mismo tiempo hicimos el modelado elástico, parecido a lo que mostré en el paper, en la captura del paper de la primera parte, y vemos que en ese caso da igual si están conectadas o no están conectadas, como predecían los autores. Entonces, esto es un efecto pura y exclusivamente debido a considerar el acople entre ambas fases. Desde un punto de vista un poco más práctico, lo que se suele hacer es un ajuste de las curvas que mostraba antes, siguiendo estas expresiones, que son las que suelen fitear mejor, y obtener estos parámetros. Estos parámetros se suelen utilizar para obtener información de los medios estructurados, y lo que vimos fue que si usábamos el crossplot entre uno de los parámetros que define la reflectividad de la onda P y uno de los que define la reflectividad de la onda S, enfocando de nuevo en el de 75 grados, por ejemplo, vemos que todas las muestras que consideramos que tenían mayor conectividad se separaban muy bien de todas las que tenían baja conectividad. Entonces, de nuevo, esto nos da una pequeña idea más práctica de que uno podría, en principio, delinear las zonas de una misma formación que presenten mayor grado de conectividad de fracturas. Bueno, simplemente ese es el primer ejemplo en el que estudiamos cómo las propiedades de un medio fracturado pueden afectar las ondas sísmicas. En el segundo ejemplo quería un poco un enfoque distinto, que es
cuando la propagación de una onda sísmica a su vez puede cambiar las propiedades del medio. O sea, ya no cómo la onda se ve afectada, sino cómo la onda se ve afectada y además cómo puede afectar al medio. Y eso ya es otro tipo de acople que es más indirecto, en el cual la interacción a su vez genera cambios en las propiedades. Sí. La reflectividad que estudian es elástico-viscoelástica. Bueno, puede ser viscoelástico o viscoelástico, pero es elástico o viscoelástico, sí. Sí. Her derivó todo para viscoelástico. ¿Por qué no? Viscoelástico. Sí, pero después lo resumimos al elástico porque en realidad lo que único que queremos enfocar es en el problema de la capa de abajo. Bueno, la motivación de este segundo trabajo es un poco más simbológica que el anterior y se basa en la observación de que el pasaje de ondas sísmicas asociadas a sismos distantes muchas veces tenía una respuesta hidrológica en los reservorios. Eso iba desde cambios en el nivel de agua de pozos de un reservorio, cambios en el nivel de producción de un pozo, aparición de geyser, sismicidad, es decir, aumento de la cantidad de sismos que había en un reservorio geotermal, por ejemplo, y hasta cuestiones más críticas como actividad volcánica. Yendo a un ejemplo un poco más leve que eso, estos autores en 2006 estudiaron cómo cambiaban efectivamente el nivel de agua en dos pozos en función del tiempo. Ya tenemos años, vemos que hay unas tendencias de largo periodo, incluso si hacemos un zoom a escala del día se ven las variaciones típicas de marea, y de hecho estas son las variaciones que ellos utilizan para inferir propiedades hidráulicas del reservorio que atraviesan estos pozos. Y lo que observan, que es interesante, con estas líneas punteadas, es que luego del pasaje de ondas asociadas a algunos sismos, observaban un cambio abrupto en el nivel de agua, ¿no? Lo que hicieron luego fue relacionar digamos, la amplitud de las ondas que pasaban con el cambio de permeabilidad. Como dije, ellos utilizan esto para obtener valores de permeabilidad y por lo tanto estos cambios abruptos se condicen con un cambio de permeabilidad. Y encontraron para ambos pozos, no recuerdo cuál es cuál, pero un color es un pozo y otro es otro pozo, observaron una correlación clara entre digamos, la energía del sismo y el cambio de permeabilidad. Bueno, hay muchas teorías y modelos y explicaciones posibles para que pase algo así. Sí. ¿Cantidad de agua o al nivel? Al nivel. Al contacto agua. No había petróleo, digamos, acá. Claro, sí. Sí. Bueno, entonces, en el caso de los medios fracturados, en particular, eso puede deberse a múltiples factores, desde creación de nuevas fracturas, conectividad de fracturas, reactivación de fallas, etcétera. Hay un mecanismo en particular que a mí me interesaba y en el que enfoqué un tiempo del postdoc, que se denomina unclogging, que es básicamente esta presión inducida por las ondas, las cuales mencionaba en la primera sección, esta capacidad que tiene la onda de generar flujo dentro de las fracturas, en algunos casos puede desbloquear ciertos conductos que estaban impermeabilizados por partículas que bloqueaban o cosas similares, y esa limpieza de las fracturas, al menos transitoriamente, podría generar un cambio de permeabilidad. Porque lo que vemos es que muchas veces esos cambios de permeabilidad se recuperan. Entonces puede ser que sea algo que con el tiempo, el flujo natural, se recomponga. En algunos casos, hasta se sugirió que ese tipo de mecanismos pueda llegar a generar reactivaciones de fallas, porque al mismo tiempo genera que uno empieza a conectar compartimentos de una falla que estaban impermeabilizados, y si la falla está en estado crítico, y la redistribución de presiones puede generar que la falla se reactive. Pero bueno, como mínimo, o lo que a mí me interesaba, era plantear la posibilidad de un cambio de permeabilidad. Entonces, para eso, se nos ocurrió hacer un experimento en un pozo que atravesaba una zona de fracturas, y la idea era, bueno, oscilar la presión de una manera, bueno, oscilatoria, como lo hace una onda,
con valores de amplitud similares a lo que podría llegar a inducir una onda, con periodos similares a lo que puede ser una onda, por ejemplo, de superficie o una onda de cuerpo de un sismo regional, y ver cómo respondía el intervalo fracturado. Entonces, el input es un caudal que inyectamos de manera oscilatoria, y lo que medimos, además de esto, medimos la presión del intervalo que va a estar influenciado por lo que está pasando en los alrededores, que es esto que tenemos acá. Y luego, con el desfasaje entre estas dos señales y el cociente entre las amplitudes de ambas señales, resolviendo un problema de difusión en este medio, podemos obtener las propiedades hidráulicas, que son transmisividad, difusividad y el coeficiente de almacenamiento. Entonces, ahí fuimos. Esto lo hicimos en Bedreto, que es uno de los laboratorios subterráneos de Suiza, que tiene varios pozos de cientos de metros, y lo que buscan es hacer experimentos relacionados con sistemas geotermales y tratar de testear técnicas de fracturamiento, de reactivación de fallas o de circulación de fluidos que puedan ser aplicados en reservorios de mayor escala de tipo geotermal. Bueno, entonces instrumentamos este pozo con Packers, que lo que nos permite es aislar hidráulicamente una sección de interés. En este caso voy a enfocar en una sola de las secciones, que es la que tenía las fracturas, de hecho está acá. Y de todas estas fracturitas que fueron interpretadas con una imagen televivo versus una imagen de pozo, que muestra las firmas de fracturas que intersectan el pozo. Entonces teníamos muchas fracturitas y queríamos estimularlas, no estoy hablando de reactivarlas, nada de eso, sino simplemente cambiar su presión corporal y ver si eso en algún momento inducía un cambio de permeabilidad, como lo hace una onda, como veíamos antes. No voy a ir en detalle de todo esto, pero lo que sí fuimos a, como dije antes, a variar el periodo, variar la amplitud, siempre dentro de valores pequeños, porque no queremos de nuevo reactivar fallas ni nada de eso. Y probamos distintos tipos de maneras de oscilar, etc. Sí, eso. Y también durante un periodo prolongado de tiempo, porque bueno, queríamos ver si en caso de haber un cambio, si ese cambio se recuperaba. Pero bueno, no vimos ningún cambio, así que no hay problema. Lo que tenemos acá es el amplitude ratio, que es el cociente entre lo que es el caudal inyectado y la presión observada, y este es el phase shift, que es el desfasaje entre ambas señales, que es lo que yo decía que es los atributos que necesitamos para poder luego inferir propiedades hidráulicas. Lo que vemos es que este es un modelito, el gris, es un modelito basado pura y exclusivamente en un modelo difusivo en el que no interfiere en ningún caso la deformación del medio. Es decir, es un medio que no se deforma y tiene una cierta permeabilidad, una cierta toratividad, lo que sea, pero no se deforma. ¿Sí? No hay un acople ni nada raro. Entonces, vemos que nuestras observaciones se pegan bastante bien a ese comportamiento bastante similar. Hay variabilidad, sí, en el desfasaje, que voy a ir un poquito más en detalle por qué, pero bueno, en general, a simple vista, era como, bueno, ok, la deformación no es importante. Si planteamos el desfasaje y el cociente de amplitudes, de nuevo vemos algo muy ordenado por esta difusión clásica, pero ya empezamos a ver, a notar, bueno, primero que se ordenan todas las cosas bien con el periodo, lo cual también está bien. Hay una dependencia bien fuerte con el periodo, pero que es consistente. Pero empezamos a ver estas variaciones que ya nos hablan de que hay, consistentemente estamos viendo variaciones con respecto a esta solución sencilla y diciendo las fracturas están siempre igual. Si vemos cómo entonces ahora inferimos las propiedades hidráulicas, cómo esas propiedades hidráulicas varían con el periodo de oscilación, ¿sí? Porque fue una de las variables que teníamos, el periodo con el que estábamos oscilando, observamos que, bueno, la difusividad, por ejemplo, puede tener cambios hasta el 100% dependiendo del periodo con el que oscilamos en la misma formación. Este pasaje de aumento que se da clásico acá, entre la transmisividad y la difusividad, puede explicarse, por ejemplo, por una transición entre la capacidad de drenarse que tiene el sistema al no poder hacerlo porque la frecuencia aumenta, que es algo similar a lo que yo comentaba en la primera sección, cuando hablamos del efecto de presión de las fracturas. Y luego observamos que esto tiene un apresamiento y empieza a caer. Eso se puede explicar como
estos parámetros no son enteramente independientes, se podría explicar con que el almacenamiento, de repente el almacenamiento que tiene el sistema aumenta. ¿Por qué? Una razón podría ser que cuando uno aumenta el periodo, la difusión que se genera en el medio empieza a observar cosas que están más y más y más lejos del pozo. Por lo tanto, uno podría empezar a ver fracturas que acá no las veía y acá sí. Entonces, de repente, eso genera variaciones. Lo que quiero decir es que la heterogeneidad que hay en una zona de falla, como esta, hace todo hipercomplejo y difícil de explicar en términos sencillos como los que mostraba en la primera sección. Otra cosa interesante es que para bajos periodos es donde más variabilidad observamos, ¿sí? Si bien esto es una variabilidad que tiene en cuenta un montón de cosas, los experimentos en sí no eran más ruidosos, sino que verían mucho más variabilidad. Y eso, una de las posibles explicaciones, puede ser heterogeneidad de nuevo, pero otra posible explicación tiene que ver con el unclogging. Estos son un experimento de laboratorio en el que imponían algo muy similar a esto, de los flujos oscilatorios, pero a escala de laboratorio, a escala de muestras centimétricas. Y lo que ellos observaban es que cuando la frecuencia en negro aumentaba, había un mayor cambio de permeabilidad. Se generaba mayor unclogging, desbloqueo de conductos a mayor frecuencia, o para periodos más chicos. Lo mismo observamos nosotros con experimentos numéricos, de hecho, cosas que hicimos con Simón, algo similar. ¿Por qué? Porque es cuando mayor flujo se genera en la frecuencia, crece con la frecuencia. Entonces, en parte se podría deber que una razón para observar mayor variabilidad a menores frecuencias puede ser el hecho de que está cambiando más la permeabilidad por este fenómeno unclogging del que me decía. Además, es la zona que está más cerca del pozo y por lo tanto la que más fácil se puede drenar y desbloquear. Ahora, lo último que quiero decir de esto es que el parámetro que más nos interesaba era el parámetro de la amplitud de la presión. Porque esto es lo que veíamos en el primer ejemplo, que parecía ser el determinante o lo que dominaba en los cambios de permeabilidad que se observaban. Y de hecho vemos que ordena muy bien todas las cosas también. Cada color es un periodo diferente y vemos que todos tienen un comportamiento asintótico, todas varían las distintas propiedades hidráulicas, incluso la difusividad puede variar orden en el mundo. Y esto es realmente mucho. Una de las posibles explicaciones para esto, y no voy a entrar en mucho detalle porque si no me voy a ir a cualquier hora, ya estoy alargando demasiado me parece, pero básicamente que la transmisividad depende de una apertura hidráulica efectiva de las fracturas, y el coeficiente de almacenamiento va a depender, es básicamente cuánto cambia la masa de fluido en el sistema cuando hay un cambio de presión. Y eso tiene dos componentes. Una que tiene que ver con el cambio de volumen de fluido con presión, o la compresibilidad del fluido, que tiende a ser despreciable en general en medios fracturados. Y el otro tiene que ver con un cambio estructural, que tiene que ver cómo se deforma el medio cuando uno le cambia la presión. Y eso es algo que ya nos interesa un poco más, porque tiene que ver con la fractura. No voy a ir en detalle de las ecuaciones, pero lo que nos permite, hay ecuaciones que básicamente vinculan esto con esto, y lo que nos permite ver es, por un lado, la apertura hidráulica, esto es lo que obtenemos con la transmisividad, y con la esteratividad lo que podemos obtener es cómo se está deformando el medio. Y lo que observamos es que explica bastante bien las tendencias con la presión, con la amplitud, es decir, de nuevo, cómo la deformación, la compliance de las fracturas afecta las propiedades hidráulicas. Y afecta de manera muy notoria. Como vemos acá, órdenes de magnitud se pueden deber simplemente al hecho de que estamos usando distintas amplitudes. Y eso, obviamente, al final del día, complejiza muchísimo el estudio de cómo una onda sísmica puede afectar hidráulicamente una fractura, porque bueno, vemos que los efectos de acople son bastante importantes. ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Voy a ir rápido en el último, que refiere un poco a la compliance, porque, bueno, hablé un poco en la primera sección de la importancia de cómo esta compliance efectiva va cambiando, y en el segundo, cómo eso incluso puede afectar las propiedades hidráulicas de la fractura, y cómo las determinamos, cómo las observamos en el campo. Y esto es un plot que hice para uno de los papers que voy a mostrar ahora,
en el cual es una especie de review de los distintos valores de compliance que existen en la literatura, o que se reportaron o documentaron en la literatura, para casos de experimentos de campo y para casos de experimentos laboratorios. Y lo que vemos es que son muy pocos. Es decir, es bastante complejo determinar la compliance de una fractura o de un medio fracturado o una falla, ya sea a nivel laboratorio o a nivel de escala de campo. Por lo tanto, todas las nuevas mediciones que se puedan hacer o los nuevos métodos que se puedan proponer ayudarían a entender un poco mejor este parámetro, y en apariencia es muy importante para poder entender no solo la respuesta sísmica de un medio, sino también propiedades hidráulicas. El ejemplo que voy a mostrar es una técnica basada en una de las técnicas de perfilaje más comunes de la geofísica y más utilizada, ¿sí? Que es el perfil sónico de pozo. Es hiper común tanto en la industria como en la academia hacer un perfil sónico de pozo cuando estamos estudiando estructuras como esta, fallas o fracturas, porque es muy sensible la velocidad, como vimos, la velocidad de las ondas a la presencia de fracturas. Básicamente lo que tenemos es sumergir este tipo de herramienta en un pozo, hay un transmisor que emite un pulso, ese pulso se propaga por el fluido, empieza a atravesar la formación y luego vuelve a receptores que están en la parte de arriba de la herramienta, y que son hidrófonos básicamente, y empiezan a registrar los arribos. Entonces la idea era ubicar esta herramienta en posiciones estratégicas que nos permitan ver cómo es el pasaje de la onda a través de una fractura. Acá lo que se ve es una imagen de pozo que muestra una fractura natural, y lo que queríamos hacer en este caso era ver cómo es el efecto de la presencia de esta fractura en las ondas que la atraviesan. Para poder entender cuál es el efecto, lo primero que necesitamos es un caso en el que no haya una fractura. Entonces, esto se ve bien clarito en este ejemplo sintético. Tenemos el típico sismograma de perfil sónico. De nuevo, esto es sintético, por lo cual tenemos receptores tantos como queremos. La fuente está aquí, y cada una de estas líneas en profundidad representa una traza, como si tuviésemos un receptor. La onda que nos interesa para este trabajo es la onda refractada crítica, la onda P, la onda que pasa del fluido, se refracta críticamente, atraviesa la pared del pozo y vuelve al fluido. Y vemos que cuando tenemos una formación intacta, es bastante limpia, bastante fácil de identificar, porque es el primer arribo. Y cuando tenemos una formación fracturada, la fractura, imaginemos que pasa por acá, también es bastante limpio el arribo, sigue siendo el primer arribo. Pero si tomamos la diferencia entre estos dos, vemos que efectivamente empieza a ocurrir scattering. Es decir, que esta fractura que ocurre acá tiene un efecto claro en la propagación de esta onda. Esta onda que llamamos transmitida va a contener información de la fractura porque se atenuó y se ralentizó con respecto a lo que hubiese sido si no existía la fractura. Entonces la idea es esa. Es comparar trazas entre trazas de referencia o trazas patrón, que son las trazas que se propagan en formaciones intactas, en formaciones que no contienen fractura, con las trazas que se propagan en zonas de fractura. Por ejemplo, acá vemos bien clarito para 5 receptores distintos, cómo la amplitud y el arribo se ve modificado cuando tenemos una fractura. Todos estos son ejemplos de casos de fractura, solo que algunos afectan más o menos dependiendo de qué tan dura o no sea la fractura. Hay una sensibilidad, claramente. No voy a ir en detalle de esto porque no vale la pena, pero el concepto es ese. Es tratar de comparar ambas trazas y luego estimar un coeficiente de transmisión, esta transmisibilidad esta transmisión que se relaciona a la fractura, y a partir de ahí se puede obtener la compliance, el parámetro compliance de la fractura, que habla de cómo se deforma ante la imposición de una carga, ¿no? Puede ser la que genera una onda. Utilizamos este método en pozos de Grimsel, es un sitio también igual, muy parecido al de Bedreto, que mostraba previamente con los pozos, solamente que esto era a escala de decenas de metros, era como un proyectito más chiquito. Y lo interesante también era estudiar técnicas de fracturamiento hidráulico, de circulación de fluidos, porque los pozos estaban conectados por zonas de falla. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue la caracterización geofísica
de alguna de las fracturas. Entonces, lo interesante era, por ejemplo, este pozo de inyección 1 y este pozo de inyección 2 usaban las mismas zonas de falla, entonces podíamos intentar comparar valores entre ambos pozos. Este perfil, esto es profundidad, y cada triangulito responde a la presencia de una fractura. Entonces, este es el parámetro ZN, es el parámetro de la compliance, calculamos la compliance, siguiendo el método que dije antes, para todos estos valores. Cada triangulito es una fractura. Vemos una variabilidad, si bien los valores están en un orden de magnitud aproximadamente, hay una variabilidad. Y lo interesante fue que, combinando resultados de varios autores, toda gente que trabajó en este lugar, de testeo hidráulico, algo similar a lo que mostré en la segunda sección, o sea, ir a un pozo, un intervalo, estimularlo, ver cómo es la permeabilidad, etc. Pudimos determinar la transmisibilidad, que es como la permeabilidad, de cada una de estas fracturas. Y lo que observamos fue que hay una correlación bastante clara entre la compliance, la respuesta mecánica de la fractura, y la respuesta hidráulica. Y esto va en relación con lo que mencionaba al principio de la charla, que es este link que hay entre las propiedades hidráulicas y mecánicas de una fractura. Es muy complejo entenderla, digamos, predecir esta relación no es tan sencillo, pero ocurre. Así que eso fue bastante prometedor, porque en principio esta técnica es mucho más sencilla de hacer que esta es muy costosa y lleva mucho tiempo, con lo cual uno podría en principio usar esta técnica de geofísica para delinear las fracturas que son más permeables en un pozo. Si comparamos con el perfil que hicimos en el otro pozo, que de nuevo atraviesa zonas de falla similares, pero a distintas profundidades, con distintos espaciamientos entre ellos, es decir, no es tan sencillo, pero tratando de utilizar esas zonas de falla como markers para solapar los perfiles que observamos en un pozo y en el otro, vemos que, de nuevo, las magnitudes son similares y si bien hay fracturas que vimos en un pozo y no en otro, lo cual es factible, vemos que, de nuevo, hay una similitud entre los perfiles. Y eso es importante porque, de nuevo, las onditas que estamos registrando son onditas que van básicamente a lo largo de la pared del pozo. Es decir, una propiedad muy local lo que estamos viendo. Y sin embargo, cuando tomamos dos pozos que están distanciados entre sí, las propiedades son muy similares. Entonces uno podría utilizar este tipo de perfiles para mapear o para reconocer estructuras a lo largo de un reservorio. Y por último, y ya termino, hicimos un caso en el que estudiamos la diferencia entre la compliance obtenida para una fractura natural en el mismo pozo que hicieron una fractura hidráulica. Y bueno, cada uno de estos puntitos representa un receptor. Imaginen que la fuente está aquí, los receptores están aquí, todos atravesaron la fractura, que está en esta línea, lo mismo para este. Y bueno, si bien hay variaciones por varias razones, pero que no vienen al caso, el valor medio de esas estimaciones caía en un orden de magnitud más bajo en un caso que en el otro. Lo cual también es prometedor para poder, bueno, que tiene relación con esta idea de que todo está relacionado con la estructura, con la forma de la falla, con la naturaleza de la falla o de la fractura, y bueno, pues se puede utilizar este tipo de información para inferir algo más al respecto. Así que bueno, eso es lo último. Esto es simplemente repetición, así que no lo voy a decir. Y bueno, agradecer nuevamente por el tiempo, por el espacio, y quiero dejar mi contacto en caso de que alguien esté interesado en alguno de estos temas o en otros, o alguna otra pregunta. Y si no, muchas gracias. No, a mí estoy más en el tema y me parece que, por lo menos desde el punto de vista de la industria del hidrocarburo, con el advenimiento de los no convencionales, la industria quedó un poco relegada a la hora de marcar las zonas a perforar, y la ingeniería tomó más relevante, un poco cada ciertos metros se interfieren, lo que estamos teniendo en cuenta, y ahí quedó todo, y es una factoría de gas.
Pero me parece que esto, más teniendo en cuenta que no estamos teniendo una imagen, una fractura, como se dice, estamos viendo las amplitudes o las relatividades de una zona, para inferir la relatividad o no de zonas fracturadas, incluso mostrando que las fracturas artificiales y inducidas también tienen un comportamiento similar, da un camino como para decir, bueno, capaz podemos colaborar en ese sentido. También es un tipo de industria, ¿no? Sí, en general, por lo menos una de las preguntas que más surge tiene que ver con el primer problema, el problema de la conectividad. Cuando, por ejemplo, hay fracturas, pero no sabes, bueno, si esas fracturas son eficientes a la reproducción y ese tipo de cosas. Entonces, un poco tratamos de apuntar a ese tipo de problemas con distintos atributos sísmicos. En este caso mostré la reflexión, pero también puede ser a través de shear wave splitting. El shear wave splitting es cuando en medios anisótropos, como son los medios fracturados, que ocurre que aparecen dos ondas S con distinta polarización y distintas velocidades, y utilizando las diferencias relativas entre esas velocidades, se puede tener información de las fracturas. Y vemos que eso es sensible también en la conectividad, y quizás hasta más que los coeficientes de reflexión. Entonces, bueno, es tratar de ir buscando el aporte que podemos hacer desde la sísmica, no digo la geofísica, porque bueno, está georradar también es una técnica que se utiliza un montón y que es útil para encontrar, como es sensible al contenido de agua, se vio muy bien que puede, por ejemplo, mostrar, monitorear un proceso de inyección en fallas, en fracturas. Entonces, esto está todo orientado a la sísmica, tampoco quiere decir que no haya otras técnicas más útiles, pero por lo menos nuestro granito de arena estamos tratando de hacerlo en ese lado. Chile, está la revista, ahora está funcionado, están saturadas y siempre tratábamos de los pozos cuando veíamos pero bueno, ya sabemos que había obviamente. Claro, donde había, ¿cómo que? Claro, vos veías, ahí te decían el doblete, veías dos, como repetida la máxima, digamos, atenuado, pero repetido. Okay. Y bueno, funcionaba bastante, pero a veces no. Sí. Sí, porque al momento de que uno habla, por ejemplo, en el primer caso de comparar casos de distinta conectividad, en realidad hay múltiples factores. No puede ser que cambie la saturación, que cambie, bueno, la respuesta mecánica. Ya vimos que incluso en el mismo pozo, por ejemplo, este es el mismo pozo, separados, fracturas que están separadas 15 metros, hay variabilidades de orden de magnitud, y eso tiene que ver con cómo se formó la fractura. Entonces también, bueno, es difícil, hay mucha ambigüedad, digamos, lógicamente. Entonces uno tiene que tratar de encontrar la mayor cantidad de atributos, y sobre todo ahora que todo es data driven, como dicen, y tratar de aumentar la cantidad de atributos que pueden ser útiles para cuando uno tiene una gran cantidad de datos, mezclarlo todos y tratar de empezar a resolver algunas de estas ambigüedades, ¿no? ¿Qué puede ser lo que está realmente generando un cambio? Y también eran muy sensibles a cuando hacían el pozo, y por ahí no estaban bien, y aplicaban en un momento de ahí de fractura comunidad, y ahí sí, con cosas, o sea, también había una pregunta que no me había muy claro, ese efecto que había que subía el nivel de átomo, sí. Tengo que pensar por qué sube el nivel de átomo si aumenta la velocidad de la permeabilidad. Sí. Entiendo porque hay más flujo hacia el pozo. Ahí creo que falta tener en cuenta el almacenamiento específico.
No solo tenés un aumento de la permeabilidad, sino que vas a tener una variación de lo que es el almacenamiento específico. Exacto. Y el porcentaje de los dos te dan la posibilidad. Sí. Por eso, cuando tenés una marea, tenés esas variaciones, y ahí es que está cambiando la porosidad bien. Es otro fenómeno que está más relacionado con un almacenamiento específico. Claro. Ahora, ese salto que tenés, ahí evidentemente hay un cambio en la estructura ya más de la ropa. Un aporte Sí, de agua abundante, está más. Súper llamativo, está bonito. Sí. Eso también es otro punto pensar si aumenta la efectividad. Porque Pero puede. se formó tanto. O sea, yo vi unos gráficos así de cuando va construyendo un subterráneo, digamos, una tuneladora haciendo un subterráneo y se veía los niveles de áticos a medida que pasaban, cambiaban de estructura y quedó permanente. O sea, un cambio que Como un asentamiento pero algo estás ocupando el espacio que ocupa el agua, entonces viendo que suba el nivel. Acá es, pero que pensaba al revés, digamos, si vos te das más altura, es más espacio para que el agua ocupe, sería más fácil. Que lleve agua de la proximidad que está sobre el específico, cambia los dos. Esto es cuando un problema también medio parecido, y ahí tenemos que tener en cuenta las variaciones de los dos parámetros, la permeabilidad y el almacenamiento estático que da la visibilidad. Es puramente mecánico, ¿no? Sí. Yo te quería hacer una pregunta más técnica que tiene que ver con una duda que tengo en una discusión que tenemos con los partners de cómo definir esos elementos representativos en función de la frecuencia. Digamos, a medida que vos cambias la frecuencia, cambias el periodo, como mostrar que estás involucrando una porción del medio poroso a vez mayor o menor. Entonces, no podrías en principio usar el mismo tamaño del elemento representativo para las distintas frecuencias. Yo, pero lo entiendo, bueno, no sé si lo entiendo del todo. Bueno, si no lo discutimos. Ok, sí, pero creo que podría ver por dónde va, pero no, tenemos que verlo bien más. Bastante también en función del periodo que Sí, la del... el pozo, ahí yo creo que hay un efecto ¿Esta? tiene que ver más con la telefonía. No, Ah, el de pozo. sí. Sí, yo en las variaciones, ¿esta? Esa. Sí, yo también considero que puede ser retrogenerada. Sí, De hecho, lo usamos como en análisis en frecuencia, como periodo, como medida de ver si el amplitude de son técnicos. exacto, claro, sí, sí. Que cada valor más pequeño. A medida que vas aumentando el periodo, obviamente tenés una porción más grande del medio que está sacando un parámetro efectivo. Entonces, Exacto. estás viendo cada vez más lejos. Exacto, sí, sí, tal cual. Y si estás en un pozo, que tenés la principio también de más. Es la pared, digamos, más, es sí. la más heterogénea. Exacto, exacto. Sí, para mí es la primera explicación razonable, es esa. Sobre todo para la relación con lo que vos vas a usar para sí. sacar los parámetros efectivos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero por ahí el tamaño del red define el sólido que está viendo. Dice el red, y a partir de eso, ir representando un sólido medio infinito con esas características. Sí, Independientemente de la frecuencia de la regular. sí.
Sí, eso sí, lo que asumimos. Pero Fracturas, el término de sí, fracturas. sí, sí. Con la familia toda vez 7 fracturas o 2. Exacto. En este caso en particular, yo no diría que puedo usar el mismo rep para todos estos periodos. Pero a partir de la observación, ¿no? Ya, Cuando este fenómeno espacial con la frecuencia, siempre está ahí, molestando. sí, sí, sí. Cuando se sacar un parámetro efectivo. Sí. El problema, uno de los problemas, por ejemplo, que hablábamos el otro día es cuando uno quiere comparar sónico con ultrasónico. Algo de una escala de pozo con una escala de centímetros. Y hay heterogeneidades que van a estar en un caso y no van a estar en el otro. El ref no es el mismo y uno ve dispersión. Esa dispersión puede ser similar a esta, es una dispersión por escala, por ref, por no se llama, digamos, pero sí estoy completamente de acuerdo que es como la primera revelación fue esa. El tema es que después esta variabilidad también tiene que ver, está muy relacionada con el hecho de que uno juega también con la amplitud. Entonces, eso también es una cosa que creo que es importante, ¿no? Que entender no solamente el periodo, sino cuánto se está deformando el medio, como que, sobre todo si hay fracturas. Si esto fuese una vereda sandstone, diría, la arenisca, diría, bueno, estamos hablando de lo mismo. Pero las fracturas tienen gran capacidad de deformación y de inferir cambios aparentes, y de generar cambios aparentes que son importantes. Fíjate,